Mensaje en la botella, una metáfora para comprender que tenemos que ir en busca del conocimiento de los libros. En la actualidad, los libros importantes se enfrentan a grandes olas de información vacía para llegar a tierra firme y ser leídos. Mensaje en la botella. La conforman lectores que han recogido botellas con mensajes y que nos invitan a conocer su contenido sustancial. Mensaje en la botella. Abramos la botella que hizo un largo viaje y compartamos su mensaje. ¿Qué tal, mis amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente a una reseña más de Club de Lectura Mensaje en la Botella. La iniciativa que he creado poquito más de 2 años y medio, para la promoción de la lectura y hacer de este mundo un mundo de lectores. Quien les acompaña en este espacio, su servidor, Jaime Gómez Castañeda. Bien, pues vámonos directamente a este libro que ustedes están viendo en su pantalla, quienes nos siguen por YouTube y quienes están en la versión podcast. Estamos viendo en la pantalla el libro El milagro del mindfulness del monje budista Thich Nhat Hanh. Amigos y amigas, ¿qué podemos decir de Thich Nhat Hanh? Pues no bastaría un podcast, no bastaría un video de 1 hora, ni siquiera un documental bien realizado para describir la biografía y la obra de este gran monje budista. Su trayectoria, estoy seguro que se va a recordar por muchas décadas. Para fines de esta reseña educativa y promover el hábito de la lectura, voy a leer algunos renglones del maestro Thich Nhat Hanh, que espero pues no ofenda su larga trayectoria, como repito, pues a manera de una reseña y de motivar a leer esta obra, El milagro del mindfulness, y por qué no acercarse a la historia biográfica del maestro Thich Nhat Hanh. Bueno, pues fue un monje budista zen, escritor, poeta y activista por la paz vietnamita. En 1967 fue nominado por Martin Luther King para el Premio Nobel de la Paz. En 1972 se convirtió en refugiado político en Francia por su oposición a la guerra de Vietnam. Y creo que la mayoría de las personas que nos hemos acercado a este personaje lo identificamos más por el legado tremendo que hizo acerca de la meditación, de cómo meditar, de cómo practicar la atención plena. Y es este libro, El milagro del mindfulness, que creo que nos puede iniciar en este camino de la atención plena. Mindfulness significa atención plena. El maestro Thich Nhat Hanh es un personaje que será recordado por muchas décadas y su legado está en las obras que ha escrito, tanto poéticas como ejercicios para practicar la atención plena. ¿Por qué y para qué leer esta obra? Pongan mucha atención, querido y querida lectora. ¿Por qué leer esta obra y para qué? Son 2 preguntas que nos deben de llamar la atención. En una, ¿por qué? Buscamos una causa. Y el para qué tiene que ver con el crecimiento personal. Aquí tengo en mi libro esta obra que la adquirí, no le puse la fecha a este libro. Procuro siempre ponerle la fecha cuando llega mi libro a mis manos, pero no les miento, no tengo con él más de 3 meses. Lo he estado leyendo poco a poco porque no es un libro que se lea en un centón, como decimos aquí en México, o sea, que se lea rápido. Es un libro indudablemente que nos lleva a la práctica de la meditación. De hecho, eso es prácticamente ejercicios de meditación, de mindfulness, de atención plena. Y me di mi espacio para leerlo cuando estaba yo llevando un curso de mindfulness con mi amiga española Rosario Sánchez. Me ayudó muchísimo. Iba yo haciendo mi práctica de mindfulness y colateralmente leyendo esta obra, quien iba enriqueciendo más lo que yo hacía.
Entonces es altamente recomendado. ¿Por qué leerlo? Porque nos acerca a esta herramienta tan poderosa y tan estudiada desde el punto de vista científico, neurocientífico. Desde los años 70 el mindfulness se puso de moda y parece que en la actualidad está de moda todavía a un grado gigantesco. Creo que la pandemia COVID y el mundo en el que vivimos, el que hemos convertido en la actualidad, nos ha empujado a este tipo de herramientas que ayudan muchísimo a disminuir la ansiedad, a disminuir la depresión y otros padecimientos como el estrés. Entonces, la respuesta está ahí, tan rápida. ¿Por qué leer este libro? Porque es un recurso sumamente valioso para nuestro crecimiento personal y de respaldo está la investigación científica. Muchas personas, cuando escuchan mindfulness, piensan que es algo esotérico, algo charlatán, algo que solamente hacen los monjes por allá en el Tíbet y que pues está muy lejos de nosotros. Falta de información, amigos y amigas. Como lo decía anteriormente, desde los años 70 que se puso de moda esta herramienta en el mundo, a partir de ese tiempo las neurociencias, algunas neurociencias se metieron de lleno a saber qué pasa en el cerebro de una persona que medita. ¿Y quiénes fueron los sujetos de investigación? Pues los propios monjes, los monjes budistas, quienes al someterse a este tipo de pruebas experimentales, pues contribuyeron al descubrimiento de el impacto que genera la meditación, el acto de meditar en una persona, ¿sí? Bueno, ¿para qué leer esta obra? Creo que está muy enlazada con el por qué leer esta obra. ¿Para qué? Para disminuir estrés, ansiedad, depresión, focalizar mejor, atender el presente, no estar viviendo en el futuro y regular nuestro cuerpo, regular nuestras emociones. O sea, la gama de beneficios que se deslindan de la práctica del mindfulness o la atención plena es gigantesca. Le invito, amigo, amiga, a teclear en Google mindfulness, estudios científicos o artículos relacionados con el mindfulness. Se va a encontrar con muchísima literatura en revistas indexadas, en tesis de grado, en posgrados, que van a hablar del caudal de beneficios que trae esta herramienta poderosa. No hay otra diapositiva, amigos y amigas que nos están viendo por YouTube. En esta diapositiva nos vamos a detener ahí precisamente donde está este título, ¿por qué y para qué leer esta obra? Y estamos viendo al maestro Thich Nhat Hanh ahí abajo. Voy a mencionarle el contenido de esta obra, ya que resulta muy atrevido, muy arriesgado decir cuáles son los temas principales, como lo he venido diciendo en otras reseñas. Todos los temas son principales, porque todos los temas son ejercicios de atención plena. Pero quiero irme, amigos y amigas, a la página 11, que se refiere al prefacio, para que usted comprenda de dónde surge este libro. Con un párrafo que le lea, va a quedar suficientemente claro de dónde viene este libro y qué pretende. Le leo. El milagro del mindfulness era al principio una carta escrita en vietnamita al hermano Quang, uno de los miembros principales del equipo de la Escuela de la Juventud para el Servicio Social, establecida en el sur de Vietnam en 1974. Su autor, el monje budista Thich Nhat Hanh, había fundado la escuela en la década de 1960 como un resultado del budismo comprometido. Atrajo a jóvenes totalmente comprometidos a actuar con un espíritu de compasión. Al graduarse, los estudiantes utilizaban la formación que habían recibido para responder a las necesidades de los campesinos atrapados en la confusión de la guerra. Ayudaban a reconstruir los pueblos bombardeados, enseñaban a los niños, establecían centros de atención médica y organizaban cooperativas agrícolas. ¿Qué le parece, amigo y amiga?
esta escuela de la juventud para el servicio social pues tenía un impacto increíble. Su espíritu de compasión los invitaba a realizar un montón de obras benéficas. Increíble. Entonces Thich Nhat Hanh envía una serie de cartas que luego se convirtieron en este libro para levantar la moral de los y las estudiantes de este instituto, que se veían pues agobiados por la guerra y con desánimo. La carta, que pues consistía en un montón de hojas, como digo, se convirtió en un libro, y resulta que esta carta, más que una invitación a incrementar la moral, a elevar la autoestima, a no desfallecer, era ni más ni menos un compendio de técnicas para practicar la atención plena. Entonces, se va a encontrar en este libro, El milagro de Mindfulness, un montón de técnicas para meditar. Así es, amigos y amigas, este libro es un compendio de técnicas para practicar la atención plena. Recomienda ejercicios que usted va a leerlos y dice uno, híjole, pues qué sencillos, pero qué profundos. Y nos va a insistir el maestro una y otra vez cómo el concentrar nuestra atención en la respiración nos trae claridad mental, nos trae paz interior, nos trae una regulación más adecuada de las emociones. Aunque no lo dice así claramente, con este ejercicio se van a regular las emociones, en un lenguaje muy amoroso, muy sencillo, nos va a explicar cómo practicar la atención plena nos hace personas libres, nos hace personas más enfocadas en nosotros mismos y nos va a liberar de la angustia, el estrés y la palabra clave del budismo, del sufrimiento. En este libro se hablan de los pensamientos, qué son los pensamientos, las diferentes posiciones o las más ideales para meditar, cómo podemos hacer meditación en cualquier lado. No necesitamos mudarnos al Tíbet, refugiarnos en una montaña para practicar la atención plena. Desde las pequeñas acciones que realizamos día con día hasta acciones que impliquen sentarse en una posición determinada, con la espalda erguida, la barbilla un tanto recogida, nos llevan a la atención plena, a vivir el aquí y el ahora. Amigos y amigas, podríamos dedicar más tiempo y más horas a hablar de lo que significa el mindfulness, pero creo que la invitación a leer este libro puede contestar esa pregunta de la mano de un experto. El libro no rebasa los 200 pesos mexicanos. Yo lo adquirí por Amazon, llegó al instante. Si usted practica mindfulness a través de un instructor o a través de videos, le recomiendo ampliamente hacer sus ejercicios y enriquecer su práctica con este libro. Hace unas semanas le recomendé esta fuente bibliográfica a una de mis pacientes y le dije, lo que estás haciendo en las semanas relacionado pues con la meditación, lo que estás practicando como meditación se va a enriquecer sobremanera cuando leas este libro. Es un libro que, lo dije al principio, se lee despacio. ¿Por qué? Porque te invita a practicar. Creo que es una falta de respeto tremenda leerlo en 2 horas, 3 horas, una semana. No, es un libro que te detiene para que respires, pongas atención en tu respiración, en tu cuerpo y practiques la atención plena. Amigos y amigas, hasta aquí llegamos con esta reseña de este libro, El milagro de Mindfulness, del gran maestro Thich Nhat Hanh.
Deseo haber estimulado el interés por acercarse a esta obra. Realmente vale muchísimo la pena. Es una obra para todos y todas. Me faltó decir al principio, no requiere que usted tenga un nivel académico determinado. El maestro Thich Nhat Hanh fue un ser de luz, fue un ser en paz y un ser muy sencillo. No le va a costar trabajo acercarse a estas letras y mucho menos practicar los ejercicios tan simples y tan profundos. Recomendación: si usted va a practicar mindfulness, todos deberíamos de practicarlo en este planeta. No necesariamente tenemos que estar enfermos de ansiedad, de depresión o de alguna cosa de estas, porque los beneficios, ya lo dije, son amplísimos. Yo le recomiendo que se acerque a un maestro, una maestra, un instructor, para que reciba ese acompañamiento en la práctica del mindfulness y se nutra, como lo dije ya anteriormente, con fuentes bibliográficas para continuar practicando. Es una disciplina. No es la llave mágica, no es la fórmula mágica que nos va a resolver la vida, pero sí es una herramienta poderosísima que actúa sobre nuestro cuerpo y nuestra salud mental. Y claro, nuestra salud social, nuestra interacción con los demás. Quien practica mindfulness se va a notar en su casa, en su trabajo, en la escuela, donde se desenvuelva. Bueno, pues me despido, nos vemos, nos escuchamos en la siguiente reseña. Le mando un cálido abrazo y medite, por favor. Le va a traer muchos beneficios. Hasta la próxima. Mensaje en la botella, una metáfora para comprender que tenemos que ir en busca del conocimiento de los libros. En la actualidad, los libros importantes se enfrentan a grandes olas de información vacía para llegar a tierra firme y ser leídos. Mensaje en la botella, la conforman lectores que han recogido botellas con mensajes y que nos invitan a conocer su contenido sustancial. Mensaje en la botella. Abramos la botella que hizo un largo viaje y compartamos su mensaje.